Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas desde Panamá, República de Panamá. Este es el día 27, martes 27 de febrero de 2024. El Ministerio de Hombres y Mujeres, Hablando al Corazón, DALCOR, va a hacerle una entrega más puesta por el Señor y en esta oportunidad está utilizando a nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez y él nos va a compartir el tema Libertad del pasado para crecer. Buenas tardes y bienvenido, Celedonio. Gracias, nuevamente bendecida y feliz tarde para ustedes, para la familia, y definitivamente que el Señor nunca se equivoca en los propósitos de los temas que nos son asignados, que cada día nos dan testimonio de lo que ha sido Él en nuestra vida, en nuestro caminar. Este tema es muy profundo y toca mi vida en lugares que ustedes ni se imaginan, pero trataré de sintetizarlo, lo que ha ocurrido en mi vida con este tema. Yo viví esclavizado. Cuando una persona no tiene libertad, vive esclavizado. Yo viví esclavizado por muchos años con mi pasado. Un pasado que me tenía engrilletado, esclavizado, que no me dejaba dormir, que tenía abundancia, pero no tenía abundancia, que yo decía que tenía, pero no tenía, vivía una escasez. Y la peor escasez que yo tenía en mi pasado era la escasez de no tener el amor de Jesús y la presencia de Él como él hoy la tengo y Él me la ha permitido recibir, porque Él estaba deseoso de que yo llegase a buscarlo, como está deseoso que nosotros no volvamos a tener ese pasado ni regresar a ese pasado, sino que ese pasado sea para testificar de lo que ha Él hecho en nuestra vida. Quien no tiene libertad es esclavo. Hace unas semanas atrás, nuestra hermana Dorita nos conversaba y nos daba un vívido ejemplo de lo que es ser una persona o un animal esclavo, cuando nos habló de aquel elefante en el circo que está con esa cadena y el elefante se mueve y se quiere ir, pero no se mueve porque está esclavizado, está supeditado a la voluntad de alguien. Así estuve yo supeditado a la voluntad de mis pensamientos, de mis labores profesionales, de mi actuar, de mi hablar, de mi escribir. De eso yo estaba esclavizado. No tenía libertad. Yo estaba tan esclavizado que yo no le prestaba atención a las personas que ya conocían del Señor vivo al que nosotros hoy conocemos. Y esas personas me conversaban y me decían, principalmente mi ayuda idónea Marisol, y yo le decía que de ese Dios vivo que hoy conocemos, yo no quería saber nada, porque yo sentía que mi libertad, que no era una libertad, era la que a mí me satisfacía mis necesidades. Hoy entiendo que así como nosotros tenemos dos vidas, la natural y la espiritual, asimismo la libertad en cada uno de nosotros. Tenemos una libertad natural y tenemos una libertad espiritual. La libertad natural regularmente nos va a llevar a una esclavitud por nuestras obras, pero la libertad espiritual que representa al Dios Padre, al Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre nos va a dar una nueva vida. Pero esa nueva vida nosotros tenemos que aprender a valorarla, respetarla y a no abusar de ella. Yo conocí del Señor, ya va para 11 años, no, 14. Yo conocí del Señor, mis primeros pasos fue un 30 de junio del 2010. Mi relación personal con Él empezó un 27 de agosto del 2014, o sea, hoy. Hoy se cumplen 9 años y 7 meses que mi vida personal con Él cambió de una manera radical, que de verdad yo mi pasado se lo entregué por completo y empecé un nuevo caminar a pesar que yo decía por 4 años que ya yo tenía una relación personal con Dios. ¿Y qué tuve yo que hacer para dar ese paso? Yo tuve que aprender y aceptar que mi pasado no me podía seguir afectando. Yo tuve que quitarme ese chip de todo lo que yo podía tener en opulencia y tirarlo. Yo tuve que menguar a los pies del Señor para entrar en el mundo espiritual, donde hoy lo conocemos todos nosotros de una manera u otra.
Porque mientras yo vivía en el mundo natural, yo decía que lo seguía, pero yo no lo seguía. Yo lo seguía a mi conveniencia, entre comillas, pero yo seguía esclavo de mi pasado. Así que fue ese 30 de junio del 2010 cuando yo dije que empecé. Ya ustedes saben, les he comentado que por 4 años yo andaba con una vida de tibieza. Yo andaba con una vida de tibieza. Cuando me convenía, corría al Señor, y cuando no me convenía, corría al mundo. ¿Qué me hizo llegar a los pies del Señor? Estoy seguro que las oraciones de muchas de ustedes. Ustedes no me conocían, yo no las conocía, pero yo estoy seguro que ustedes oran igual que como yo he orado y a mí se me ha enseñado aquí. Yo siempre oro y suelto una oración: Señor, yo no los conozco, pero tú los conoces. Tú las conoces. Señor, tú sabes sus necesidades, Señor. Yo te pido que tú llegues hasta donde estén y tú sigas tocando esas puertas de esos corazones que hoy están cerrados, como tocaste la mía, hasta que un día yo te dije y te doy derecho legal que entres a morar y a permanecer en mi corazón. Y así es como oramos nosotros. Y el Espíritu Santo va, viaja, porque para Él no hay nada donde Él no pueda llegar. Y llegó el momento de mi llamado, y a ese llamado yo fui y acudí. Y fui recibido como ese hijo que pidió herencia y se fue al mundo y regresó derrotado. Y yo pensé que el Padre me iba a recibir con regaños, groserías, castigos, pero al contrario, no fue así. Me recibió con gran amor, con gran abrazo. Y hubo una fiesta en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Mi pasado lo dejé atrás. Por eso yo cada madrugada en mis oraciones siempre le digo al Señor: no permitas que el viejo celedonio se levante más nunca. Yo no he vuelto a mirar atrás. Cuando yo hablo de mi pasado es para honrar al Señor como lo estoy haciendo en este momento, para dar testimonio de lo que Él hizo en mi vida, de lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo. Entonces, cuando yo cambié y dije: hasta aquí llegó mi pasado, ahí empezó mi vida a cambiar de una manera paulatina, porque este es un proceso que yo he llevado en la presencia del Señor. No fue que bruscamente me agarró y me cambió, no, me ha llevado de poco a poco de su mano, porque aquí hemos aprendido que a un niño recién nacido usted no le puede dar un pedazo de carne cruda porque se atraganta, entonces hay que darle con gotero y después hay que darle con un biberón, y así paulatinamente hemos ido alcanzando hasta donde hemos llegado de la mano del Señor. ¿Qué he aprendido de la libertad que el Señor me ha dado ahora? Que tengo que aprender a valorarla, a respetarla y a no dejarme guiar por el mundo. ¿Por qué por el mundo? Porque en el mundo era donde yo estaba esclavizado. En antes les conversaba de las dos vidas que tenemos, la del mundo y la espiritual, y no quiere decir que la del mundo sea mala. La del mundo es mala cuando nosotros nos dejamos absorber por el mundo, porque nosotros tenemos necesidades de laborar para llevar un salario a la casa, para pagar nuestras obligaciones, para pagar la hipoteca de nuestra residencia, para mandar a nuestros hijos al colegio, para comprar, para vestir. Para eso es nuestra relación con el mundo de forma normal. Pero el mundo también ofrece otra cara de la moneda, que son las obras de la carne. El mentir, el juega vivo, el pedir prestado, el no pagar, la murmuración. Y ahí es donde nosotros no podemos prestarnos, más que estamos en el camino del Señor. El no atender a mi familia, o peor todavía, en mi vida pasada, para mí, el atender a mi familia, para mí era una esclavitud, porque me restaba tiempo de laborar, y al no tener tiempo de laborar, yo no tenía tiempo de ganar buenos ingresos que yo necesitaba, pero no necesitaba, porque fui creando una avaricia al Dios dinero y yo no necesitaba. A tal extremo que yo cobraba mi quincena y al día siguiente prácticamente no tenía nada y yo ganaba un buen salario. ¿Pero por qué? Porque yo no había sido consciente de lo que yo tenía entre mis manos, mi primera empresa, mi familia. Entonces, al aceptar que yo tenía que cambiar y entregarle mis cargas al Señor, entonces ahí empezó mi vida a cambiar. Aprendí que la libertad todos la tenemos y tenemos la facultad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la libertad que tenemos nosotros, de saber lo que es bueno y lo que es malo. El Señor nos dejó el libro albedrío. Yo he aprendido
leyendo la palabra, que el libre albedrío para mí es la balanza que me mantiene despierto en saber qué puedo y qué no puedo hacer. Cuando empecé a leer la palabra y me fui llenando de ella en forma espiritual, porque al principio la quería leer en la carne por mi intelecto y no la entendía, se me enredaba, me quedaba dormido. En el mundo espiritual yo empecé a entender los términos de cada palabra, de cada libro, de cada capítulo, de cada versículo, y así he estado hasta el sol de hoy, poco a poco. La vuelvo a leer y digo, ¿cuándo me perdí esta parte? Que creo que la leí, pero no la entendí. Porque el Señor nos sorprende cada día. Cada día el Señor nos da una sorpresa, una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque esa parte que en un momento en un momento la leí y no la entendí, yo no estaba preparado para ese momento entenderla. El momento propicio de Dios es exacto, correcto y preciso. Entendí que la libertad tiene varios sinónimos y que siempre los utilizamos a nuestra conveniencia, en el caso mío. Yo decía, yo tengo voluntad, yo tengo licencia, yo tengo permiso, yo tengo autonomía, yo tengo liberación, pero no la utilizaba de forma correcta, la utilizaba de forma incorrecta. ¿Qué tenía yo en mi vida? Lo contrario de la libertad, como les decía antes, yo tengo una esclavitud y una dependencia. Y el esclavo siempre será siervo de uno que es su señor. Y ese que es su señor nunca lo va a ayudar para bien. En cambio, cuando tenemos libertad, estamos con un señor que siempre nos va a ayudar y nos va a ayudar para bien. Como les comenté, existen dos libertades, la de la carne y la espiritual. Cuando acepté a Jesús como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador, empezó mi nueva vida y mi salvación. Y no solamente la mía, la de mi familia, la de mi entorno, y empecé a llenarme más y un poco más y un poco más. Escoger la libertad espiritual es una elección, no es una imposición, es una elección que cada uno de nosotros de forma voluntaria tenemos que aceptarla. Yo les comentaba antes que yo viví por muchos años en el mundo y me hablaban de Dios. Yo decía que Dios era mi enemigo. Hasta cuando yo de forma voluntaria acepté buscar esa libertad a los pies del Señor. Buscar esa libertad que ahora tengo y que a pesar de que las situaciones se levantan, ya no es el viejo celedonio de antes. Yo para tener mi libertad que tengo ahora, no necesito lo que yo tenía antes, cuando yo me sentía libre, pero estaba esclavizado. Yo en mi labor yo necesitaba los halagos, necesitaba los méritos, necesitaba las cartas que me daban para sentirme que yo era la última Coca-Cola del desierto. Ya yo no necesito eso. Yo solamente necesito recibir del Señor ese abrazo, esa mirada, ese calor. Es más, cuando yo estoy con ustedes en cada evento, en cada una de ustedes yo veo la presencia del Señor. ¿Por qué lo veo? Porque hoy ustedes pudieron haber estado haciendo otras cosas y no haber estado hoy participando de este evento. En el rostro de ustedes está la presencia del Señor. No me cabe la menor duda. En quien dirige este bendecido ministerio está la presencia del Señor. Tantas vicisitudes que ha pasado y pude haber dicho hace años, yo tiro la toalla porque esto ya yo no lo aguanto ni lo aguanta nadie. Pero ahí está el rostro del Señor, redarguyendo, levantando, fortaleciendo. Y como decían antes, cada uno de nosotros en su libertad con el Señor, dejando el pasado, tiene su relación personal. Algún día todos sabremos lo que ahora no podemos saber. La libertad espiritual nos abre puertas que antes estaban cerradas. Muchas puertas que hoy estaban cerradas nos las abre el Señor. Es una fortaleza no física, pero que sí nos fortalece. Y lo primero que nos fortalece es nuestra parte en el corazón, en nuestros pensamientos. No nos sentimos derrotados, no nos sentimos humillados, porque hay una palabra que a mí me impactó de las tantas que hay en el libro, en la Biblia.
A mí antes alguien me decía algo y yo le decía por ahí mismo de vuelta para atrás. Hasta cuando yo leí en el libro de Génesis, cuando él le dijo a Abraham, al que te maldiga lo maldeciré y al que te bendiga lo bendeciré. Yo dije, pero entonces si yo tengo un padre que me defiende, ¿yo por qué tengo que seguir en esta lucha? Mi libertad y mi gozo no me lo puede quitar nadie en este mundo. Si Amén. yo tengo un padre que me ama, me defiende, y tenemos un padre que nos ama y nos defiende, que nada mitigue nuestro amor con él, con nuestra familia, con nosotros mismos. Señor, yo te pido hoy por tal persona que tú sabes que me gritó, me ofendió. Yo te pido por el corazón de esa persona, pero defiéndeme, Padre, defiéndeme. Y otra frase que aprendí leyendo la Biblia, que ha sido fortaleza para no mirar atrás y no cometer los errores que cometí antes, es que en cada caminar que voy a emprender, siempre le digo como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y se lo repito 3 veces. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y en varias ocasiones he sentido en el corazón, no quiero que vayas. Y no he ido. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el hombre prudente ve el peligro y se aparta. El imprudente camina y cae. Y yo por muchos años fui imprudente, así que yo no quiero volver a caer. No quiero volver a caer. Y otra que es más fuerte que dice que el perro regresa y se come su vómito. Y yo no quiero seguir siendo el perro que era antes, un perro esclavizado. Se acabó la ladrería que tenía Celedonio antes. Yo ahora soy un perro manso que trabaja para el Señor y le sirve al Señor. ¿Ve? Y no es un perro como animal, es un comparativo. Porque el Señor en la Biblia nos habla de tantas diferentes formas. Es para que nosotros entendamos y nadie se quede sin el conocimiento. Como así hablaba en parábolas antes, Él nos sigue hablando a nosotros para que todos entendamos. También que he aprendido para la libertad que hoy tengo, que cuando no entiendo algo yo busco a alguien que el Señor me diga. Llama a María Luisa, llama a Cecilia, llama a Gloricel, llama a Sheila, llama al que el Señor te ponga en el corazón. Porque así como el Señor a veces me ha puesto a llamar a una persona y decirle una palabra que para mí es incomprensible, yo he aprendido que la palabra no es para mí, la palabra es a quien yo se la tengo que decir. Y si el Señor lo pone en mi corazón, que llama a cualquiera de ustedes, bella princesa, lo que me van a decir, díganmelo como el Señor se los ha puesto, porque es para mí, no es para ustedes. Ustedes son el instrumento que por medio de ese hablar serán testimonio mañana pasado. Sabes que el Señor me puso a decir una palabra a Celedonio y para mí era una locura, pero para él fue la salvación. Porque así trabajan las palabras del Señor, son una locura, pero traen salvación. Y esa es la libertad de olvidarnos del pasado, la salvación. Imagínense si el Señor Jesús si no se hubiese olvidado del pasado pecaminoso que tuvimos nosotros no estuviéramos aquí, para nada. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una liberación, esa es una libertad para nosotros, cada uno de nosotros. La libertad absoluta es saber que hemos escapado de las consecuencias del pecado por lo que Jesús hizo por nosotros. Las consecuencias. ¿Por qué? Porque el pecado es un actuar y cada actuar tiene una consecuencia. Cada acción tiene una reacción. Cuando aceptamos la libertad de Jesús, nuestros pecados son borrados. Pero cuando la aceptamos de verdad, en espíritu y verdad, nuestros pecados son borrados. Pero la tentación no es borrada. La tentación, ¿por qué no es borrada? Porque nosotros somos carne. Nosotros somos pecadores. Yo hace como un mes le compartí a usted la tentación que yo viví con una dama aquí atrás en Costa del Este. Cuando llegó el bus y me dijo, ¿te vas conmigo para mi casa en el 24 de diciembre? Eso es una tentación. Y peor tentación, porque ese día yo estaba peleado con Marisol. Andábamos en discordia. Yo me venía en taxi y yo dije, ¿para qué me voy para la casa en taxi si ya estoy disgustado con Marisol? Voy a esperar un bus, pues. Así me demoro más.
Lo que yo no sabía es que el diablo me estaba esperando en la parada. Pero mientras yo caminaba, yo iba orando y alabando al Señor, porque eso a mí, yo dije, Señor, yo sé que hay un propósito. Y me pasó lo que me pasó, porque la tentación siempre está presente. La tentación está ir caminando y ver que a una persona se le cae la cartera. De verdad viene billete. Y la agarro y me voy por la izquierda y esa persona se ve por la derecha. Esa es una tentación. La tentación es saber que le pagaste a una persona con $10 y tenía que darte un vuelto de centavos y te dio un vuelto de $5 y centavos y tú dices, ay, se equivocó, me la llevo. Eso es una tentación. El enemigo nunca va a descansar más sobre nosotros, porque nosotros estamos en ese caminar de luz y él siempre anda buscando a ver a quién exhibe. Ah, allá está Celedonio, ¿eh? Ah, allá está tu hijo Job, dame permiso para atacarlo. Él siempre anda así. Y eso no quiere decir que tenemos que tener temor, porque más fuerte es el que vive en nosotros, porque es el rey de reyes, señores, señores, que el príncipe que anda por ahí dando vueltas, porque ese príncipe le tiene que pedir permiso al rey que es nuestro papá. Entonces mi vida pasada pasó de ser esclavitud a entrar en ese camino de libertad, abandonando mi pasado y empezando una nueva vida con el Señor Jesús, en mi relación personal con el Espíritu Santo, que tenemos todos nosotros. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesús dice así, y decía a todos, a todos, a todos, no quiere decir un grupito, a todos, porque la palabra es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En antes yo les comenté que yo tuve que negar mi vida pecaminosa pasada, yo tuve que negar mi pasado, yo tuve que agarrar mi cruz y empezar a caminar. Pero más adelante les voy a compartir una palabra, porque el Señor no nos quiere a nosotros esclavizados, nos quiere a nosotros libres, gozosos, llenos de vida para llevar el Evangelio, para predicar de una manera sencilla. ¿Qué me dice esta palabra? Que los creyentes a los que él se refiere a negarse a uno mismo y llevar su cruz, es la cruz que nosotros queremos cargar y no tenemos necesidad de cargarla. ¿Por qué yo tengo que cargar mi cruz si él en la cruz cargó todos nuestros pecados? Yo cargo una cruz cuando estoy en desobediencia a la palabra y cuando estoy en pecado. Mientras yo no esté en pecado, yo no tengo ninguna cruz que cargar. Si la peor cruz que nosotros podemos cargar es andar en pecado, esa cruz sí pesa. Que somos pecadores, y somos pecadores. Pero hay cierto tipo de pecados que son más fuertes y más pesados que otros. ¿Ve? Y nosotros conocemos cuáles son las obras de la carne, que está en el libro de Efesios. Todas esas actuaciones son pecados muy fuertes. Dice la palabra en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nuestros hijos están en nuestra casa, nuestros nietos, y están pequeños, ellos se sienten con plena libertad de ir al refrigerador, tomar un jugo, tomar una fruta, tomar algo que le apetezca. Ellos no tienen que pedir permiso. Así somos nosotros cuando estamos en libertad con el Señor. Nosotros no tenemos que pedir libertad del banquete. La mesa está servida, nos pertenece. Pero tenemos que ser hijos verdaderos de Él. El Espíritu nos libera del temor, de la ira y del pasado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el pasado nuestro se borró. Como decían antes, los pecados fueron absueltos. Nuestra ira, nuestro carácter pasado se acabó.
A veces, como ese día que les comenté, me sentía atado, pero el Espíritu Santo me liberó. Porque antes les decía que yo iba alabando al Señor. El gozo del Señor en mi corazón. Que nadie nos quite el gozo del Señor en nuestro corazón. Que nada ni nadie nos quite el gozo del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el día que no tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón es porque hemos sido esclavos nuevamente de nuestra vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne no se llevan. Mientras tengamos el Espíritu Santo del Señor en nuestro corazón, nuestra vida tiene que estar llena de gozo. Así sea que haga sol, que haga lluvia, porque nada nos puede quitar el gozo del Señor en nuestro corazón. Nada ni nadie. Eso es algo permanente. La libertad es el fruto de saber que todo está bien, de poder hacer el bien y evitar el mal. Ahí tenemos esa libertad. Dios nos dio esa libertad para que vivamos unidos como familia, como hermanos, unos con nosotros, y que esa paz que tenemos la compartamos con otros, que no seamos egoístas. Pero para mantener esa libertad tenemos que estar, como dice la palabra en el libro de Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, empieza así, estad firmes en la libertad. O sea que nosotros tenemos que tener una formación de un soldado. Los soldados se paran firmes, erguidos, con su armadura bien puesta, porque cada día nosotros tenemos que ponernos nuestra armadura, reclamarla como está escrita en el libro de Efesios. Nosotros no podemos andar con paños tibios, porque él anda viendo por ahí, ¿ve? A dónde encuentra Celedonio nuevamente desprevenido para que alguien se lo lleve para la 24 de diciembre. Él no se va a cansar, él va a seguir insistiendo. Pero es por gusto que insista, porque yo le digo al Señor cada día, no permita, Señor. Y si tú no vas conmigo, yo no iré, Señor. Dice así Gálatas 5.1, estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si estamos firmes y en la libertad del Señor, bajo la cobertura del Señor, nuestro yugo de la esclavitud no volverá a estar con nosotros. Las cosas viejas pasaron y todo ha sido nuevo por la sangre del Cordero. Pero para eso nosotros tenemos que estar como un soldado, como una princesa, que nada ni nadie nos los arrebate, porque somos débiles. Pero esa debilidad, Señor, fortaléceme en mi debilidad, Señor. Fortaléceme en mi debilidad, Señor. Dice el Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es una fortaleza para andar en la libertad del Señor. Los mandamientos, las leyes. A nadie le gusta estar bajo la ley, pero tenemos que estar bajo la ley. Porque cuando estamos bajo la ley del trono de lo alto, el Señor siempre peleará por nosotros. No saltes en la cama porque te vas a dar un golpe. Y salté y me caí, me di un golpe, tú te lo buscaste. Entonces, si nosotros ya conocemos las leyes y conocemos la voluntad del Señor para con nuestro actuar, nosotros sabemos cómo evitarla. Y andamos en libertad. Ya no somos esclavos. Tenemos una felicidad completa, no es a medias. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna en esta palabra,
es la vida espiritual, porque nosotros estamos de paso aquí con un tiempo. Pero durante ese tiempo hemos sido llamados a dejar una semilla, a dejar un legado. Nosotros somos testimonio de esa semilla que Jesús dejó. Y nuestros hijos son testimonio de lo que somos nosotros. Porque les quiero decir que aunque nuestros hijos sean rebeldes, el Señor está actuando en ellos. Nosotros queremos que de la noche a la mañana se haga el cambio. El cambio en mí demoró. Yo les dije, yo demoré 4 años desde que yo decía que había empezado una relación con Dios hasta cuando fue el 27 de agosto del 2014. Ahí empezó mi cambio radical hasta el sol de hoy. Hoy ando en libertad, no para hacer libertinaje, pero sí para cumplir lo que es la voluntad del Señor. Dice Romanos 6:22, ahí está. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que nosotros entraremos al banquete de la segunda Jerusalén, que nosotros estaremos vestidos de lino blanco resplandeciente, porque la libertad que Él nos dio por su sangre la hemos sabido valorar, la hemos sabido cuidar, la hemos sabido amar, la hemos sabido sembrar. Leyendo la palabra, les quiero comentar ejemplos que para mí han sido ejemplos y que me ayudaron a cambiar y entregarme completamente al Señor. Son situaciones en las que, a pesar de que ocurrieron hace más de 2000 años, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Cuando yo leí la palabra sobre la mujer del flujo de sangre, me recordó cuando los muchos años que ella anduvo buscando sanación con médicos y con cualquier cantidad de personas y no la encontró. Les quiero decir que durante mi vida pasada yo también busqué ayuda. Yo iba a congresos, yo iba a eventos, yo me reunía con personas que supuestamente me podían ayudar y a guiar. Y le quería decir que más enredado no quedaba, más enredado estaba, menos enredado estaba un brillo como yo salía cuando salía de esas reuniones. Hasta que un día le dije, Señor, fórmame tú mismo. No es que yo quiera menospreciar a los demás, fórmame tú mismo. Y Él me ha dicho, en Dalcor vas a seguirte formando, porque tenés cualquier ministerio. Este no es cualquier ministerio, les quiero decir. Este es un ministerio de poder y crecimiento espiritual. Este es un ministerio donde la presencia del Espíritu Santo está fortalecida. Porque este ministerio no es que nos reunamos un martes sí y un sábado solamente al mes para la formación espiritual. Este es un ministerio de todos los días, 24/7, 3, 6, 5. Porque cuando las computadoras están apagadas y no estamos en esta comunicación celestial, estamos orando e intercediendo, principalmente la cabeza. Esto no para. Esto no para. Si el sábado no se pudo hacer el evento, hay que orar. Señor, todo lo que se levantó, que no permitió, que fue tu voluntad, queda atado en los cielos y en la tierra. Hay libertad espiritual para Gloricel, para su esposo Orlando, para su familia, para su casa y su entorno. Nosotros no sabemos qué fue, ni quiero saberlo. Pero Señor, tú tienes poder y autoridad para que lo que se pudo haber levantado no se vuelva a levantar nuevamente. Este es un ministerio de 24, 3, 6, 5. 7 días a la semana. Hay poder y autoridad en este ministerio. Que muchos verán que somos pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es una más necesitó 12 y esos 12 se replicaron. Y cada vez que nos reunimos un martes, que esta grabación se realiza en el mundo celestial, esto llegará a muchas naciones, a muchas naciones, a muchas familias. Nosotros no conoceremos ni nos acordaremos del nombre de muchas personas con las cuales nosotros hemos podido interrelacionarnos. Pero sí les puedo decir que muchas personas dentro y fuera de Panamá se acuerdan de nuestros nombres. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo está con nosotros y intranquiliza corazones. Hay muchas personas en otros países que ahora mismo pueden estar pensando, ¿a quién recurro? Y el Espíritu Santo sigue a Gloricel Morales de Lorenzana en Panamá. ¿Y quién es esa? Llámala. Cuando a Pedro lo mandaron a buscar para que fuera a la casa del centurión, Pedro no conocía a ese centurión, pero ese centurión le llegó el nombre de Pedro. Ahí hay un hombre que se llama Pedro, ve y búscalo. Así trabaja el Señor con este ministerio. Este es un ministerio de libertad, de libertad. Yo soy testimonio de ese ministerio. No solamente yo, mi familia también. Y quien no honre a que el Señor ha honrado para que honre a los demás, anda en problemas. Porque cuando yo no honre a alguien que el Señor ha utilizado para libertad, yo estoy deshonrando al Señor. Porque esa persona fue usada por Dios. Esa persona no fue usada por los hombres, esa persona fue usada por Dios. María Luisa, cuando tú le hablas en el nombre del Señor a una persona allá en tu oficina, tú estás hablando en el nombre del Señor, no porque tu carne te dice que tienes que hablarle. Y a muchas les habrá dicho, no les voy a hablar, pues, ya. Hay que honrar al que el Señor designa. Y eso no quiere decir que tienes que andarle con halagos y regalitos, no. ¿Cuál es la mejor forma de halagar a esa persona? Orando por esa persona. Orando y clamando por esa persona. Por eso yo todos los días en las madrugadas clamo por este ministerio y por los que están por llegar. Aquí llegó una lluvia temprana, estamos en un tiempo que la planta está creciendo y va a venir la lluvia tardía y va a haber un fruto y un reverdecer y un crecimiento y la gente va a decir, wow, como una vez la hermana Fátima me enseñó, de un granito de mazorca se sembró y salió una planta y de esa planta nacieron 8 mazorcas y cada mazorca tiene 300 granos. Así va a ser la multiplicación en este ministerio. Este es un granito de maíz y va a dar una rama tan grande que entonces se verá el fruto. Tal vez no lo veremos nosotros, pero nuestra descendencia lo va a ver. Porque así como David no construyó el templo del Señor y lo construyó Salomón, así será la situación de cada uno de nosotros. Caleb levantará más allá de lo que su abuela pudo levantar. Así es este ministerio. Nosotros no tenemos que tener una vista corta, porque eso es lo que trae el pasado mientras no lo dejemos atrás. La esclavitud te hace tener una vista corta. Yo vivía con una vista corta. Yo estaba esclavizado a mi pasado y no lo había entregado. Apenas le entregué mi pasado al Señor, yo empecé a tener una visión y dejé de ver por el espejo retrovisor. Empecé a ver por el espejo que está enfrente. Y así tenemos que andar nosotros, viendo con amplitud el poder del Señor en nuestra vida, el poder del Señor en nuestro entorno. Que todavía no han llegado los nietos, ya yo estoy declarando en el nombre de Jesús que aunque yo no esté aquí, los nietos llegan, vienen bendecidos. Porque hay que soltar palabra. Isaías 400 años antes que naciera el Hijo de Dios, digo, del linaje de David, nacerá el Salvador del mundo. 400 años después nació Jesús. Así tenemos que vivir nosotros, declarando y arrebatando hoy, mañana, pasado mañana, lo que todavía nosotros no hemos pensado que se va a dar. Pero si lo reclamamos en el nombre de Jesús, se cumplirá en los cielos y en la tierra. Nosotros nos hemos llamado a ser de escasez. Hemos sido llamados a ser de abundancia. En escasez vive el que vive atrasado en el pasado. El que vive esclavizado, ese vive en escasez. El que es esclavizado tiene que comer una porción pequeña. El que vive en el reino de Dios y bajo la cobertura del reino de Dios come del banquete. El que vive esclavizado come de las migajas que caen del banquete. Nosotros hemos sido llamados y preparados y seguiremos siendo preparados para comer del banquete que está en la mesa. Cuando yo leí la vida de Mefiboset, yo me sentí como Mefiboset en lo de Bar, paralítico, teniendo 2 piernas. Hasta cuando el Señor me dijo, ven, que te vas a sentar conmigo a comer del banquete y te voy a vestir con la ropa del rey. Así hemos estado todos nosotros. Todos nosotros hemos pasado por situaciones que nos ha costado lágrimas y sudor. Pero aquí estamos. Ebenecer hasta aquí nos ha traído el Señor y nos seguirá llevando. Porque ese es el propósito de Dios. Pero todo depende de cómo nosotros querramos aceptar ese llamado.
Les decían antes, la mujer del flujo de sangre. ¿A qué lugares no habrá ido esa mujer? ¿A dónde no habrá buscado ayuda? Decía, pobrecita. Hasta cuando ella dijo, mi pasado lo dejo atrás, yo no voy a seguir enferma. Yo voy a buscar al que tiene el poder para sanarme. Y fue y lo buscó. Y ese hombre la sanó. La mujer samaritana. Hasta cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, su vida le cambió. Y ella dejó su pasado atrás y empezó y entró en libertad. María Magdalena. Esa mujer dejó su vida atrás y cambió su vida y entró en una libertad. Ana, la que era estéril, ella dejó su pasado atrás de esterilidad y clamó en el trono y luchó. Y aunque le dijeron que estaba borracha, el Señor le mandó lo que ella estaba anhelando y tuvo en su mano lo que anhelaba. Mateo, el publicano. Saqueo, el publicano, recolector de impuestos. Cuando yo leo de estos dos hombres, yo digo, ese era yo, Celedonio, recolectando plata. Pero siempre me acuerdo que hay una palabra cuando él escoge a este personaje que les voy a comentar. Cuando él escogió a Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, y me imagino que en las madrugadas cuando él me venía en el banco allá amasando trabajo, él decía, este me va a servir para mi obra. Y aquí estoy. Yo vivía en una ceguera espiritual horrible, horrible. Yo miraba, pero no veía lo que tenía que ver. Hasta cuando él me quitó las escamas de los ojos, me destapó los oídos, me hizo un hombre nuevo. Todas estas personas me sirvieron de motivación y me siguen siendo de motivación para no volver al pasado. Porque ninguno de ellos volvió a su pasado. Ninguno. El endemoniado ganarero, él tampoco volvió a su pasado después que Jesús lo libertó. Él tuvo una nueva vida. Y el Señor me ha dado una nueva vida. Y nos ha dado una nueva vida. Y esa vida nueva tenemos que valorarla, apreciarla, compartirla. Compartirla. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde estaban todas mis angustias? Y yo se las entregué. Nunca me las arrebató. Yo se las entregué. Yo se las entregué. Él tuvo misericordia de mí, a pesar de que me pudo haber deshecho, ni me pudo haber mirado, pero como les dije antes, él en mi vida pecaminosa, él me vio y me dijo, este Celedonio que se cree mi enemigo, no, que se cree que yo soy su enemigo, porque él nunca me consideró su enemigo, era yo el que lo consideraba a él mi enemigo. Este que habla de que no quiere saber de mí, este me va a servir para mi obra. Lo voy a alistar, lo voy a afilar para que ella hable de mí. Y aquí estamos, sirviéndole al Señor. Un amor tan compasivo como el que Él tiene por cada uno de nosotros, inagotable, que no se acaba. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En antes le hablaba de la libertad que se puede convertir en libertinaje, y el libertinaje nunca es bueno. El libertinaje son los excesos, son los puntos tolerantes más allá de lo que es la media de la tolerancia, porque los extremos son malos. Entonces esta palabra, cada vez que la leo, me aguanta.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿De qué libertad está hablando el Señor? Del amor de los unos por los otros como hermanos. Pero que esa palabra de libertad no sea para manipulación. Porque muchos utilizan la libertad y la palabra para manipulación contra su compañero, contra su hermano. Yo he escuchado a muchas personas que andan en el camino supuestamente del Señor, que hablan de una manera impropia cuando una persona está empezando sus pasos. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y en algún momento a mí se me pudo haber tratado de esa manera, no quiere decir que yo voy a tratar a otra persona de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que debo evitar, porque lo que ya yo sé y no lo evito y lo hago, me será contado como pecado. Ya yo tengo pleno conocimiento de lo que puedo y no puedo hacer. Pero lo que yo hago que no puedo hacer y lo busco como excusa, aunque yo lo haya hecho diciendo que es para bien, me es contado como pecado. Dios conoce lo que tenemos en nuestros corazones. Lo que tenemos en nuestros corazones no lo podemos ocultar, porque Él todo lo ve, todo lo escucha. Permiso. Y antes que se forme en nuestro pensamiento y salga por nuestra boca, ya Él lo conoce. Celedonio, cuidado con lo que vas a hablar. Celedonio, cuidado con lo que estás pensando. Celedonio, y de vez en cuando ve el golpe en la cabeza. Celedonio. ¿Por qué? Porque Él no quiere que yo me vuelva a perder. No porque Él ha invertido en mí. No, porque Él no quiere que yo me vuelva a perder. Termino con esta cita bíblica que dice así. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo van a pasar las cosas viejas? Cuando entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando la aceptamos con nuestro centro de nuestro corazón, cuando le decimos, Señor, gobierna mi barca, ya yo le quité el timón, le quité los frenos, le quité el acelerador, llévala como tú la quieras llevar, porque ya yo no puedo seguir como estoy. Entonces te hace una nueva criatura. Y al hacerte una nueva criatura, y lo dice, las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas que pasaron para mí, en mí, es un ejemplo y el poder de Dios y su misericordia y su amor por mí, por mi familia. Y ese amor y misericordia del Señor lo he visto en el rostro de cada uno de ustedes, porque les he dicho que cada vez que nos reunimos un martes y yo puedo participar, yo me lleno de ustedes. Ustedes no tienen idea cómo ustedes me llenan a mí. Cada vez que alguien parte aquí una conferencia, comparte un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, a mí me fortalece, me llena. Y yo digo, Señor, lo que a mí me demoró 57 años para empezar a conocerte, en esta dama a los 30 ya te conoce. 27 años menos de lo que yo empecé a conocerte, Señor. Bendito sea, Señor. Pero fue necesario que Jesús pasara por aquí para yo encontrarme con Él. Y es necesario que Jesús pase todos los días. Hay que llamarlo, Señor, es necesario que tú pases por mi casa todos los días. Señor, es necesario que tú pases y me acompañes en mis labores. Señor, acompáñame, es necesario que tú me acompañes en mi viaje cuando voy manejando. Señor, es necesario que tú me acompañes en este momento en el que yo estoy flaqueando. Y todos los días hay otra palabra que le digo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Sé que eso está escrito en el libro, si no me equivoco, el libro de Nehemías. Creo que termina así. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Hay tanta palabra de poder en la Biblia que nosotros no tendríamos necesidad ninguna. Pero cuando a mí se me ha presentado algo es porque yo me he desviado un poco de mi caminar con el Señor. Ah, ¿te quieres ir por allá? Bueno, camina por allá, pues. Apenas te salgas de la sombra, te va a caer el sol fuertemente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si me salgo de la sombra, vas a recibir palo, vas a recibir sol, vas a recibir de lo que tú menos te imaginas. Entonces tenemos que vivir bajo esa cobertura. Nuevas criaturas somos. En antes yo les comenté que hoy se cumplen 9 años y 7 meses. Hace 9 años, 7 meses, un 27 de agosto del 2014, a esta hora, 7:20, estaba yo hacía 1 hora en cuidados intensivos. Después de 12 horas en el quirófano, 20 aparatos en este cuerpo, que me hicieron una operación de corazón abierto. Y el Señor cambió de forma radical, contundente, de raíz, el viejo corazón que yo tenía. Porque hasta ese 27 de agosto del 2014 yo les decía, y les acabo de decir, que yo andaba tibio. Busco al Señor, me voy de aquí. Busco allá, me voy cuando el Señor. Hasta ese día. Hasta ese día. Y ahí mi vida cambió de una manera tan radical. Fueron 33 días en ese hospital de la Caja del Seguro Social, en el que el Señor me sacudió de una manera tan sobrenatural, en el que yo pude ver la muerte cerca de mí y pude ver el poder de Dios actuando en muchos enfermos. El Señor no se queda con nada. Así que quien no ha buscado al Señor todavía de una manera en espíritu y verdad, hágalo, no tenga temor. No tenga temor de que si vas a perder, no vas a perder, no vamos a perder. Al contrario, vamos a ganar. Porque el papá al que nosotros le servimos es el dueño del oro y la plata. Es el dueño del oro y la plata. Ah, no, lo que pasa es que ahora trabajo en la ciudad capital y gano $800. Pero si me ofrecen un trabajo acá en Panamá Oeste, donde yo vivo, y me ofrecen 750, voy a dejar de percibir 50. Pero cuando usted busca la guía del Señor, por esos $50, Él le va a decir, ¿a qué hora te tienes que levantar para ir para la ciudad capital? ¿Cuánto gastas en gasolina en ese carro? Ah, no tienes carro. ¿Cuánto gastas en el bus pirata? Ah, no vas en bus pirata. ¿Cuánto gastas en el bus de ruta? ¿A qué hora sales? ¿A qué hora regresas? El Señor nos da una calidad de vida impresionante. Ah, no, lo que pasa es que la tasa impositiva sobre $800 es el 15%, pero resulta que sobre 750 es el 5%. Vas a pagar 10% menos, te va a quedar más flujo de caja en tu bolsillo. Entonces, ahí el Señor nos habla, pero nosotros entendemos en nuestra parte humana, en nuestra parte del mundo, porque nos enfocamos en la parte material. Pero si uno está diciendo, te quiero acá en tu casa, tempranito, no vas a tener ni que levantarte a las 4, te vas a levantar a las 6 porque empiezas a trabajar a las 7:30. O te vas a levantar a las 6:30 porque entras a trabajar a las 7:30. Entonces empezamos a tener una calidad de vida que el Señor nos está dando, pero nosotros no la entendemos o no la queremos entender. ¿Cuál es la única forma de entender eso? Dejando la esclavitud del pasado y agarrando la libertad, soltando el pasado. Y eso fue lo que yo hice. Yo me aferré a la libertad del Señor Jesús y solté mis cargas del pasado entregándoselas a Él. Pero cuando yo se las entregué a Él, yo acepté algo que mucha gente no acepta. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. ¿Por qué lo dijo en antes? Yo perdono los pecados, pero la tentación se queda allí. Entonces tenemos que ser responsables de evitar la tentación, porque ya yo sé que la tentación está allí. Tenemos que ser responsables. Cada vez que le pedimos y clamamos al Señor, tenemos que ser responsables de las bendiciones que Él nos da, porque yo no las puedo malbaratar, no las puedo botar. Ah, no, que Él es el dueño del oro y de la plata y cada vez que yo quiero Él me da. No, eso no es así. Porque hay una palabra que dice que el buen padre que ama a su hijo se levanta temprano a corregirlo, a disciplinarlo y hasta darle con una vara.
Él no va a venir con un palo a darme, pero Él me va a castigar de una manera que yo lo voy a sentir como si me hubieran dado un palo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hay que dejar las cargas y buscar la libertad del Señor. Paso del Señor. Amén. Muchísimas gracias por escuchar, así como hemos escuchado a Gloricel, porque el hecho de que Celedonio hoy esté hablándonos de dejar la libertad del pasado para crecer es porque nuestra guía Gloricel escuchó esa voz del Señor que le habló, que era necesario que nosotros recibiéramos esta enseñanza. Muchas gracias al Señor por hablarle a ella y también designar, porque eso también es escucha. Cada tema tiene la persona indicada que necesita, así que Celedonio, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias, dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. ¿Verdad? En este momento abrimos los micrófonos para que hagan sus preguntas, para que... Antes de que la gente te empiece a preguntar, solo quiero saber, María Luisa, si te llegó la cita bíblica en Reina Valera y en Nueva Versión Internacionales que te mandé. Solo el mensaje, la cita no me llegó, solo el mensaje. Iba a preguntarle porque solo me llegó. Ya te las mandé y según mi correo está. Entonces busca Isaías 43, versículo 18 y 19 en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional. Ok, una vez. A ver, Fátima, ¿me puedes apoyar con la Nueva Versión Internacional? Que yo tengo solo la Reina Valera. Isaías 43, sí, el 18 y el 19. Sí, ya lo tengo. Yo lo tengo. Ya. Entonces, pregúntenle a Celedonio, que yo tengo preguntas, pero primero que participen los demás. A ver, preguntas. Leo primero, Gloricel. No, que le pregunten a Celedonio primero porque ese versículo viene con palabra. Ok. A ver, preguntas para Celedonio. Todos calladitos. Pregunta. Recuerden, todos aprendemos. Y yo quiero aprender. Exactamente, y él lo acaba de decir, que cada vez él aprende con nosotros, igual que nosotros nos nutrimos cada vez que el Señor pone a Celedonio a hablarnos de un tema. Bendito sea, Señor. Y sabe que cuando usted dijo eso de las 12 horas metido en un quirófano, que usted no sabía nada de usted, nada. Y que dice, la muerte estaba acechando, pero el Señor estaba obrando. En este momento yo quiero reconocer todo ese personal, darle gracias a Dios por todo ese personal que el Señor mantuvo y seguirá manteniendo durante 12, 14, 18 horas allí al pie de una persona para ayudar a restablecer la vida. Y digo ayudar porque si el Señor no está allí, nada se da. Nada se da. Entonces yo creo que ese es algo bien importante porque por lo regular la gente no se acuerda y cuando va a la consulta, ¿qué médico lo operó? Yo no sé, es lo que nosotros vivimos a diario, ni siquiera saben, pero porque fue bien. Cuando las cosas no salen como la gente espera, sin saber los designios de Dios, la cosa es diferente. Entonces, por lo regular no sabe quién fue el que lo ayudó a levantarse, a caminar, a recobrar una familia, a recobrar una vida, un trabajo, muchísimas cosas. A ver, Débora.
Dígame, Sí, Débora. disculpa, es solamente que te iba a hacer referencia sobre, Gloricel mencionó los versículos que ella mandó de Nueva Versión y Reina Valera, lo mandó al grupo de Alcor, así que ahí puedes leerlo. Ah, que lo mandé donde, bueno, Al Alcor, bueno. sí. Entonces, por eso el mensaje me llegó al personal. Sí. Y lo- Yo acabo de darme cuenta de Sí, eso. sí, eso era, Bueno, permiso. disculpen, pero bueno, lo importante es que llegaron. Exacto. Celedonio, Es para todos, ya es que para nadie, todos. ya que nadie quiere preguntar, yo voy a preguntar. Bienvenida. Antes, Tenemos que entender como cristianos, hijos de Dios, hay un micrófono que está molestando apagué, ahí. ya lo Ok, apagué. perfecto. Tenemos que entender que con el pasado no crecemos. No hay libertad que es la que tú nos has enseñado hoy, pero muchas veces la libertad, aunque se expresa, tiene atado de alguna manera el avance de una persona porque lo limita a recibir más de Dios, porque no está viendo la importancia de esa vida nueva, de ese, como tú dices, en 2 Corintios 5:17 creo que es, que el Señor nos da, quita ese manto de hombre viejo y nos da un manto de hombre nuevo. Porque la palabra también dice que yo no puedo poner en un odre nuevo un pedazo del odre viejo, porque si no, entonces no voy a poder tener algo completamente nuevo. Entonces, si yo voy a estar en los caminos del Señor, no va a ser eliminar el pasado como lo quiero yo, sino como lo quiere Jesús. Él es el que me va a dictar a mí cómo el Espíritu Santo va a trabajar en mí para desarrollar en ese hombre nuevo esa bendición de tener libertad que pueda ayudar a obtener la bendición para otros. Entonces, te pregunto, tú hablaste de balance en el transcurso de tu exposición, y me gustaría que nos contestaras antes de la cita bíblica. Yo te voy a decir cuándo la vamos a ver. Ese balance que todos debemos tener y el equilibrio, y también que la visión habla sobre el balance y el equilibrio para poder llegar a más personas de tal manera que haya confianza, que la persona se sienta dispuesta a compartir lo que necesita, porque puede confiar que esa persona lo va a escuchar, lo va a atender y va a hacer que la situación esté. Yo siempre he dicho, es como un seno de Abraham. Así fue que yo lo empecé a entender hace muchos años. Es algo que Dios permite que una persona me revele, pero no va a ser algo que yo voy a compartir fácilmente con otra persona. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo lograste tú, porque romper con el pasado es con todo, con todo. Él solo nos va a recordar lo que va a impactar y a edificar a una persona que necesita en su recorrido recibir el impacto de lo que Dios quiere. En este momento, antes de que me conteste, vamos a leer la cita bíblica de Isaías 43, 18 y 19. Por favor, María Luisa, léemelo. dice y después así, me lo lee Fátima. dice así el título: Jehová es el único redentor. Versión Reina Valera 1960. No os acordéis las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz.
no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Ahora En el tú, nombre por de- favor, En el nombre del Padre, Fátima. del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva versión internacional, Isaías 43, 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Amén. Amén. Celedonio, ahí no dice que yo tengo que recordar algunas cosas. Ujú. Todo, todo Es correcto. se mete en el hueco de la mano de Cristo Ajá. y ya no hay que mirar hacia atrás en de donde Él nos sacó, porque Él nos ha dado una vida nueva y en esa vida nueva nosotros vamos a desarrollar en base a lo que experimentamos, pero no va a ser una situación en la cual yo tengo que estar constantemente pensando porque ya yo soy una nueva criatura. Entonces, tú hablas que tú soltaste tu pasado. ¿Cómo lograste soltar el pasado para que hubiera libertad y poder crecer? Y de igual manera, quiero que me contestes de igual forma, ¿cómo mantienes tú a diario tu relación con el Señor para olvidar ese pasado y recibir algo completamente nuevo en este tiempo del 2024, por decir una fecha? Bueno, cuando yo aprendí a doblar rodillas y a poner mi frente en el piso, mis pensamientos de mi vida pasada empezaron a irse, porque yo me humillé en sumisión a la voluntad del Señor. No fue por una esclavitud, sino por una libertad. Y mire que ya Isaías, siendo un hombre profeta del Viejo Testamento, ya su palabra anunciaba la voz de la que clama en el desierto, porque él ahí habla algo y la voz que clama en el desierto fue lo que dijo Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar las sandalias de su calzado, la voz que clama en el desierto. Y esa palabra que usted nos ha compartido, si la buscamos en el contexto, él anunciaba ya la venida de Jesús. Jesús fue el que vino a acabar con las obras de la carne y a traernos la redención del pecado por nuestro comportamiento. Y Jesús pertenece al Nuevo Testamento. Pero ya Isaías desde el Viejo anunciaba que el mundo tenía que ir cambiando, buscando el camino de la rectitud, porque el mundo andaba pecaminoso en obras de la carne que no tenía que haber andado. Y un ejemplo es cuando el pueblo de Israel se va al desierto ya liberados de su pasado, 400 y pico años de esclavitud. Ellos dejaron de ser esclavos después de 400 años y son liberados de su pasado, pero cuando están en el desierto entran en rebeldía y dicen, nos hubiésemos quedado allá con el faraón comiendo y no pasando necesidad en el desierto. Entonces, para liberarse uno del pasado, uno tiene que de verdad, en espíritu y verdad, someterse sumisamente a la voluntad del Señor. Las cosas Soltar viejas pasadas. todo, A todo, no. Exacto, mire, todo, lo cuando de 9 Jesús, años, 7 meses, lo todo, que, todo. Cuando Jesús fue a la todo. cruz por nosotros, Él no dijo, no me pongan la corona, nada más denme un latigazo. No, Él dijo todo, a pesar de que Él tuvo una debilidad. Siendo carne, Él dijo, Padre, si es de ti, pasa esta copa. Pero después Él dijo, consumado es, yo tengo que ir a cumplirlo a lo que yo vine, a lo que yo dije que yo venía, a buscar a que este pueblo sea cambiado. Y hay que abandonarlo todo. Con Jesús no podemos andar en medias tintas, tenemos que andar completo. Él no es que somos grises, con Él tenemos que ser transparentes y blancos, porque a pesar de que Él conozca
lo que tenemos en nuestro corazón y no hemos hablado, no lo hemos llevado a la mente y hablado, ya Él lo conoce. Y no, nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo teniendo una vida de desorden, sabiendo lo que ha costado la redención de cada uno de nosotros. Porque yo era bien soberbio. Y eso fue lo Sí, primero pero que yo Celedonio, entregué. ya no lo eres, ya no Ya, lo por eso eres, yo fui. Cuando ya yo no lo empecé, eres, mire, cuando ya yo no empecé, lo eres. ya no lo soy. Es amén, bendito Dios. Así mismo. Porque el Señor me hizo una nueva criatura. Nueva Amén. criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Es como la Entonces mujer del, tienes que disfrutar lo disfrutar nuevo, y aprender exacto. lo nuevo. Ajá. Cuando salieron Lot y la familia, que el Señor iba a poner justicia sobre Sodoma y Gomorra, él dijo, no miren para atrás. Si el ver para atrás nos hiciera millonarios, yo tuviera tortículos entonces, yo estaría cada rato viendo para atrás. Es como le decía, Es que no tenemos que ver por el espejo estaríamos, retrovisor, tenemos un vidrio enfrente, el pasado no nos va a traer cosas buenas. Al además, contrario, no queremos ser estatuas de sal. es correcto, porque la estatua está fija. Nosotros tenemos que tener una vida de movilidad. Es el Espíritu Santo que entra en nosotros, nos mantiene activos, nos mantiene caminando, nos mantiene escuchando lo que antes no escuchábamos, vemos lo que antes no veíamos, hablamos lo que antes no hablábamos. Eso es dejar el pasado atrás. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Antes, yo acordarme de decirle al Señor así, no, yo voy porque yo me las sé todas. Ya no, ya el viejo Celedonio no se Solo Dios levanta. sabe todo. Solo Dios sabe Exacta. todo. Y la palabra todo nuevamente, la palabra todo quiere decir todo, no se queda nada por fuera. Todo es Yo, todo. yo quisiera volver a leer ese versículo que leyó primero María Luisa y después lo lee de nuevo Fátima, para que en tu reflexión, Celedonio, antes de cerrar, no sé si van a haber preguntas más para ti. ¿Cómo logras tú, a partir de hoy, no sé ni la fecha hoy, 27 de febrero, lograr que el Señor te dé todo lo que tiene preparado para ti? Bueno, te quiero Y ver decir, lo bueno de este tiempo en que Dios está levantando a un Celedonio poderoso. ¿Cómo hacemos para que todo lo que quedó atrás no llegue si el Espíritu Santo no lo permite? Hay cosas de mi vida que yo no he vuelto a mencionar porque Dios no lo quiere mencionar. correcto. Son ataduras. Uh-huh. De cómo podemos lograr que Celedonio pueda recibir la abundancia que Dios tiene preparado para él. Volvamos a leer, volvamos a leerlo y después entonces hace tu comentario, por favor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Eso me encanta. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En este Nueva momento, ajá, dale. Nueva versión internacional. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Cuando, Celedonio, antes de tus comentarios, y si alguien quiere preguntarte, todos hemos pasado por un desierto, por soledad, Así es. donde la gente nos mira, como dices tú, como si fuéramos locos, con cosas de locura. Pero hay cosas que Dios
ya tiene preparadas para Celedonio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él nos está diciendo? Él te va a levantar y no solo te va a levantar, sino va a permitir que la gente vea que lo que Celedonio hizo valió la pena. Tú mismo dijiste en tu intervención que ya tú no tratabas de explicarle a la gente tu comportamiento. Tú dejabas que Dios se encargara de eso. Entonces, eso ya es un avance para ese nuevo propósito que Dios tiene con Celedonio. Y Mira, que es grande. amén. Y para Ajá. compartirlo. Yo estoy utilizando la computadora de Marisol, porque la mía tiene un problema con la cámara. Y acabo de moverla, y desde debajo de la computadora salió este papelito que está aquí. Ujú. Y este papelito dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Aquí está. De debajo de aquí salió. Y esta palabra no es para mí, es para todos nosotros. Para todos nosotros. Para todos. La palabra todos nuevamente, todos. Nadie se queda por fuera. Todos. Isaías 41:13. Y ahora me estoy percatando que por atrás tiene otro mensajito. Romanos Dilo, 10:13. dilo. Y dice, Léelo. porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Tiene dos mensajes. Tiene Isaías por un lado y Romanos por el otro. Y este papelito salió de aquí abajo de la computadora de Marisol. Ahí salió, acaba de salir y se cayó. Yo digo que se cayó, el Señor lo sacó. No tengamos temor del Señor. Como Gloricela acaba de decir, nosotros tenemos una vida que es una locura en el Espíritu Santo. Y no es una locura de la que yo vivía antes, de la que el Señor me sacó, porque es una locura de verdad. Mire, por ahí hay una canción que se llama Los Redimidos de Babilonia. Y yo me acuerdo que esa canción la atacaban en las discotecas. Y yo bailaba y tomaba trago en esos tiempos. Y yo ni sabía lo que era esa canción. Y ahora cuando yo la he escuchado, bendito Dios, yo decía, Señor, hasta en la discoteca ya tú estabas metido redimiendo al pueblo. Ay, Cele, me siento aludida porque yo también como la bailé y cuando yo me enteré que Sí, era eso, Ceci. oh, Dios mío. Bueno, mira, y el Señor te tiene aquí, ¿ves? Y el Señor te tiene aquí. Mira cómo trabaja el Señor. Ese es de nuestra época. Exactamente, así es. Mira cómo trabaja el Señor. Que aunque en mi vida pasada yo andaba por malos caminos, ya el Señor estaba ahí, ¿ves? Y como le decían antes, Él dijo, ese Celedonio, que es enemigo mío, que Él dice que yo soy enemigo de Él, para mi hora me va a servir. No tengamos temor, todo es todo, como dice Gloricel, con el Señor es todo, todo, todo. No Me tengamos acuerdo temor. yo, me trae a colación el Señor ahora mismo, Celedonio, para que quede bien claro y tú puedas meditar este tema. Uh-huh. Marixa Toala hace unos meses entró en el grupo y ella estaba añorando llegar de vuelta a Panamá. ¿Se acuerdan? Que ella estaba diciendo, ¿cuándo voy a regresar a Panamá? Le pido. Entonces yo le dije en ese momento, deja de pensar en que vas a regresar a Panamá y permite que Dios te desarrolle en lo que Él quiere en este nuevo camino para ti. Y eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Yo haré camino en el desierto y daré luz para que tú puedas hacer lo que yo he preparado para ti, porque es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Así y es. Él va a hacer lo mejor para Celedonio, para que tu esposa, tus hijos, tu familia, los que te rodean, digan, Celedonio tenía razón. Pero Celedonio y todos los demás no necesitamos que Jesús nos ayude.
Ya Él nos dio el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida y es el que dirige los pasos que quiere que nosotros hagamos en ese nuevo camino. No regresemos a recordar lo que quedó atrás. Así es. Caminemos Así es. con esa nueva vida que Dios nos promete de bendición abundante y listos para recibirla. Eso es Voy a lo que hacer una quería yo. pregunta. Todas las que Celedonio. quieras. Gloricel y Celedonio, cuando ustedes dicen lo que quedó atrás, ok, para un testimonio se puede, o el Señor va a traer lo que Él quiere que uno recuerde, Y es que pero te si no, conteste, entonces todo quedó atrás, uno es nuevo y uno de aquí para adelante, ¿no? Pero si hay que dar un testimonio o algo para alguna persona, entonces el Señor va a traer ese recuerdo, eso que se necesita para poder darle a esa persona que está, que necesita pues ese testimonio. yo voy a dejar que te conteste primero Celedonio y después te contesto yo. En antes hablaba de que cuando el Señor nos pone a dar una palabra a otra persona, aunque a mí sea locura, para otro es salvación. Y cuando el Señor nos trae un recuerdo en un compartir que vamos a tener, para salvación de otra persona. Es para una persona que necesita en ese momento y que tal vez está teniendo un comportamiento como el que yo pude haber tenido, saber y sentir, oye, si a Celedonio lo levantó, a mí también me puede levantar. Yo no era amante de las bebidas alcohólicas, yo me tomaba mis tragos, pero yo sí tenía la vida que les he compartido. Pero si yo hablo a una persona que era como la que yo tenía y esa persona no toma bebida alcohólica, yo no me va a poner a hablar sobre bebidas alcohólicas, me va a poner a hablar de lo que a mí me afectaba y que esa persona que ahora está afectando por lo que yo vivía, para que esa persona diga, oye, si yo soy un detalle, yo soy un bebé de pecho al lado de Celedonio, y el Señor lo miró, olvídate, yo también voy a buscar mi relación personal con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor va a traer a nuestra mente, lo que Él va a utilizar para que otra persona sea tocada. Porque si no, lo que podamos hablar no va a edificar. Y cada vez que nosotros tenemos que hacer una labor para el Señor, Señor, lléname, Señor, como dijo antes Cecilia cuando empezó la oración, Señor, pon las palabras que tú quieres que se digan, no las que yo quiero decir. Señor, que no sea mi carne, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Tú sabes que las personas que van a escuchar lo que necesitan escuchar, lo necesitan, valga la redundancia. Pero si yo voy a hablar de lo que no es, no, hombre, ¿para qué yo vengo aquí? No. El Espíritu Santo nos redarguye, nos lleva y nos dice, esto es lo que necesito que hables para edificar, porque lo que nosotros hablamos que no es para edificar, al contrario, va a ser el efecto contrario, va a derrumbar. Es como la libertad y la esclavitud. Son dos cosas opuestas. Y nosotros hemos sido llamados a ser liberados, a vivir en libertad, porque nuestra vida pasada ya quedó atrás. En mi caso, mi tiempo de esclavitud, que quedó atrás, que ahora el Señor lo utiliza en la medida que Él quiere, que yo la diga para Él, en personas que la necesitan, así se cumple. Pero yo no puedo hablar todo lo que fue mi vida pasada. Tengo que hablar lo que el Señor quiere que en este momento se diga. ¿Ves? Entonces, cuando el Señor te diga en tu corazón, Fátima, habla esto que tú tienes que hablar, háblalo, porque eso va a edificar a la persona que va a estar contigo, porque eso es lo que necesita. A lo que te mando que diga, dirás, le digo a Jeremías. A lo que te mando que diga, dirás, le digo a Jeremías. Entonces, nosotros tenemos que tener ese espíritu de Jeremías, obediencia. No, Señor, me parece que si tú me dices que es rosa, mejor le digo que es rosado porque creo que el Señor... No, diga rosa, porque la persona necesita que recibir la palabra rosa, no rosado. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona tuvo una visión que nosotros no conocemos y en esa visión vio algo que era rosa. Y donde yo le diga que es rosado, dice, no, si no es mi visión. Lo que el Señor me permitió ver era rosado. Entonces yo estoy cambiando la voluntad del Señor por mi carne y estoy dañando que esa persona sea salva y reciba lo que el Señor le tiene destinado. ¿Ve? Y no pensemos en el día de mañana, porque dice la palabra que cada día trae su afán.
Cuando yo pienso escuchar personas que dicen, en 5 días se acaba el mundo, yo definitivamente que esta persona desconoce lo que ya nosotros conocemos, porque nosotros hemos leído una palabra que ni el Hijo sabe cuándo el Padre va a venir a buscar a su pueblo redimido. Y entonces, ¿cómo un hombre de carne, sangre y hueso va a decir que en 5 días se acaba esto? No, ni los ángeles lo saben. Entonces, ¿cómo un hombre de carne, sangre y hueso va a decir que en 5 días se acaba esto? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el Dios es celoso. Ustedes se imaginan si dentro de una persona dice, en 5 días se acaba esto. Usted sabe el caos que se puede ocasionar en todo el mundo. Las guerras que se puedan formar, los libertinajes, los robos, los asaltos, las violaciones. Eso sería algo descomunalmente caótico. Entonces, los otros ya, bendecidos por el Señor, que sabemos y conocemos algo de la palabra, mire, que hablen lo que quieran, yo clamo al Señor y yo no tengo que tener temor alguno de lo que el Señor va a hacer el día que los cielos se hablan y las trompetas suenen. Y los que están dormidos se levanten y los que estén vivos lo van a ver, porque así está escrito. Los que están muertos en el Señor, nuestra hermana Rita se va a levantar cuando las trompetas suenan. Y los que estén vivos van a ver lo que va a pasar. Y si ya nosotros estamos dormidos en la presencia del Señor, también nos vamos a despertar. Que no nos quepa la menor duda, porque la palabra no fue escrita para unos cuantos, fue escrita para todos, para todos, para todos. Y nosotros estamos dentro de ese todo y nuestra descendencia. Entonces, Fátima, usted no guarde lo que el Señor le tranquilice en su corazón. Que diga. Le parecerá una locura, porque así es el Señor, pero usted dígalo. Usted dígalo. No tenga temor. Creo yo, agregando a lo que tú dices, Celedonio, que la exhortación tiene que ser con un testimonio del Evangelio de Cristo. Así es. Ya lo nuestro ya pasó. Uh-huh. Ya no es importante si no lo quiere el Señor. Busquemos la palabra de Dios. Pedro se equivocó al negar 3 veces al Señor, Uh-huh. pero desde ese momento que el Señor lo redimió, lo levantó, él más nunca volvió a decir que yo lo negué en los discursos. No, él hablaba de Jesús. Igual Pablo, que mató a cristianos, que agarró y hizo cosas en contra de los hombres que seguían a Cristo. Una vez que Dios lo convirtió, ya él no volvió sino a edificar a la iglesia con lo que era Cristo. Lo que es lo importante, el testimonio tiene que ser algo donde se honre la gloria de Dios. Eso es lo importante cuando uno testifica. Si no es para testificar para la gloria de Dios, no se debe decir. Es correcto. No se debe, porque esa es la forma como la palabra lo indica. Eso es lo que yo le contestaría a Fátima. Correcto. No sé, Así María es. Luisa, si hay alguna pregunta más para Celedonio. ¿Alguien más? Ustedes saben que yo les voy a compartir una experiencia que yo tuve en un grupo. Esto pasó hace, ¿qué? Como 10 años, 15 años. Estábamos reunidos un grupo de varones y había uno que había sido designado para llevar la reunión. Y llegó otro y dijo, no, yo soy el que va a llevar la reunión. Y nosotros le dijimos, no, si ya la persona ha sido designada. Pero este hombre impuso su voluntad. Yo soy el que va a llevar la reunión. Teníamos unos invitados y nosotros, para no crear la polémica, bueno, usted lleve la reunión. Les quiero decir que cuando empezó la reunión y este hombre agarró el micrófono, no pudo articular una sola palabra, ni una sola letra. Así es. Se quedó petrificado. Yo lo vi, y todos los que estábamos ahí reunidos, tuvimos que agarrar a ese hombre, sentarlo y darle agua. ¿Y quién terminó dando la introducción y dando ser maestro de ceremonia? El que había sido escogido. Entonces Dios enmudece a la gente soberbia. ¿Por qué? Así Porque es. la gente soberbia no está llamada a hacer testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Ve? La gente soberbia no tiene participación. No. Y cuando yo le diga a usted, vaya. Además, Dios honra a sus hijos.
Así es. Dios honra a sus hijos. Porque mire que Y este señor que habíamos ya nosotros designado, en ningún momento entró en polémica, ni se disgustó, ni levantó la voz, ni manoteó. Él simplemente se sentó y dijo, bueno, si tú quieres agarrar y dirigir el evento, hágalo. Y cuando ese hombre se paró enfrente y agarró el micrófono, se quedó petrificado, no lo alcanzó a decir ni una palabra. Nosotros tuvimos que agarrarlo, sentarlo, y se paró el que ya había sido designado por el Señor, y ese fue el que llevó la reunión. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, nadie nos los va a arrebatar, ni en el cielo ni en la tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Serles obedientes al Señor, ser sumisos al Señor, creer en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí está, Él nos sostiene con su diestra de justicia. Y Él no es hijo que mienta, ni hijo de Dios que se arrepienta. Y eso que acabamos de decir, yo no puedo tener un odre nuevo con un pedazo de odre viejo. Así Eso es. no me sirve. Entonces, Así es. tiene que ser un testimonio que vaya de la mano de Dios, Así es. Amén. que edifique y que provoque acercamiento de la gente a Dios y que dé buenos frutos. Eso es lo importante. Y en abundancia. Así es, así es. María Luisa, no sé si alguien más quiere preguntarle a Celedonio. A ver, ¿alguna otra pregunta? Fátima, ¿quedaste bien? Sí, María Luisa. Gracias. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Nadie. Bueno, entonces. Creo que todos debemos reflexionar en esa cita bíblica última, en nuestro tiempo de oración, en nuestra entrega al Señor, qué es lo que el Señor quiere que soltemos, como lo soltó Pablo y lo soltó Pedro, porque si no estarían todavía pensando, ay, yo no puedo avanzar porque lo negué, y el otro porque yo, eso es lo que uno tiene que soltar, esa cosa que impide que crezcas, que es lo que decía, libertad del pasado para crecer. O sea, yo necesito entender que yo no puedo dirigir lo que ya Dios tiene conmigo. Su propósito en mí tiene que cumplirse y Él lo va a hacer como Él lo quiera hacer. Solo dejarnos llevar como Él quiere para que podamos tener frutos en abundancia. Así es. Eso es importante que lo mediten, aunque estén en soledad, aunque estén en cautiverio, aunque estén en un camino desierto. La luz, como dice ahí, que te llamó la atención esa parte, María Luisa, esa luz va a reflejar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias, Celedonio, de nuevo por haber traído el tema. Muy bien lo expusiste. Gracias por eso. Amén. Y entendiendo que para ti hay un mensaje del Señor en este día también. Amén. Y de gran bendición. Y a compartirlas con todos. Amén. Pero y sobre todo que lo hemos de oír en el nombre de Jesús. Gracias. María Luisa. Gracias, Gloricel. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Celedonio. Vamos a dejar grabadas aquí en este momento las citas bíblicas utilizadas con este tema, libertad del pasado para crecer. Lucas 9:23, Segunda de Corintios 3:17, Gálatas 5:1, Salmo 119:45, Romanos 6:22, Mateo 11:28 al 30, Gálatas 5:13, Segunda de Corintios 5:17, Isaías 43:18 y 19. Ahora le pedimos a Celedonio
haga la oración de cierre. Vamos, un momentito, Celedonio, y perdone, vamos para que quede aquí grabadito, la invitación para el próximo tema, martes 5 de marzo. Levantarse y avanzar por fe, y nos lo va a compartir nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Celedonio. Gracias, amado Jesús. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por este gran tiempo de bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por el reverdecer que nos das, por tu amor, gracia y misericordia que has derramado en y sobre cada uno de nosotros, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por cada una de mis hermanas, por las que están aquí, por las que no pudieron asistir, por este mensaje que llegará a las naciones, Señor, que sea de edificación para ti, Señor, para tu reino, para tu honra y gloria, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que todavía, Señor, están anclados a ese pasado, Señor, que todavía tienen temor de entregártelo, Señor, que no tengan temor, Señor, que la libertad es un gozo y la esclavitud es un sufrimiento, Señor. Te imploro, ruego, te suplico, Señor, que a cada uno de nosotros nos des un bendecido, reparador descanso, un maravilloso despertar, igual que a nuestras descendencias, Señor. Señor, yo te pido que cada día, Señor, tú vayas con nosotros a donde vayamos, Señor. Señor, sin ti no queremos ir a ningún lado, Señor. Señor, acuérdate cada uno de nosotros, Señor, para bien, cada día, Señor. Señor, te pido por los afanes de cada día, Señor, para que tú nos acompañes, Señor, cuando así se presenten, Señor. Yo te ruego, Señor, por nuestras necesidades físicas, financieras, de salud. Señor, acalla nuestros pensamientos que sean contrarios a tu voluntad, Señor. Señor, acalla nuestro pasado, Señor, para que no tengamos temor de entregártelo, Señor, en espíritu y verdad, con un corazón contrito y humillado, Señor, a tus pies, Señor. Bendito, bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Y desde ya, Señor, tú preparas el ambiente espiritual para nuestra próxima reunión, Señor. Gracias, bendito y alabado seas mi Dios. Amén. Amén. Gracias.